Hola jóvenes, hola chicos, esta semana vamos a estar trabajando en economía con el tema inflación e índice de precios al consumidor. Para ello vamos a definir qué es inflación. Inflación en una economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en un mercado durante un periodo de tiempo, generalmente en un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Antes, con $10 podíamos comprar varios productos, ahora con $10 no podemos comprar la misma cantidad, como podemos ver en la imagen. ¿A qué se debe ello? A que los gobiernos a nivel mundial se han dado la tarea de imprimir más dinero sin tomar en cuenta el Producto Interno Bruto o la capacidad producida que tiene el país. Esto para hacer creer que son más ricos o que tienen mayor riqueza, cuando en sí lo que genera es un problema. Porque ahora los niveles de precios han alcanzado récords históricos y esto se va a acrecentar más con la pandemia del COVID-19. Vamos a ver las clases de inflación. La número 1, recalentamiento de una economía de un país. Se da cuando su capacidad productiva no puede seguir el ritmo de una creciente demanda agregada. Se caracteriza generalmente por un crecimiento por encima de la tendencia normal del crecimiento económico a una tasa no sostenible. Como podemos ver, 5 ceros menos, problema resuelto. Se cree que con devaluar la moneda se solucionan los problemas, cuando en realidad lo que se genera es más inflación. Inflación rapante. Es el crecimiento de la tasa de inflación periódico entre el 4 y 5%. La inflación acelerada es el crecimiento de la tasa de inflación que alcanza más del 10% anual. La hiperinflación en una economía es una inflación muy elevada, fuera de los controles, que los precios aumentan rápidamente, al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su patrimonio monetario, quiere decir, en su patrimonio de dinero o en sus ingresos. Podemos ver en este ejemplo la hiperinflación. Para ello vamos a ilustrar una imagen. Dice: ayer me paró un policía y me dijo que por seguridad trate de no salir a la calle con bienes suntuosos. ¿Qué? ¿Saliste con un Rolex? ¿O alguna joya? No, salí de la verdulería con 2 kilos de papa y 1 kilo de tomate. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, como el empira está perdiendo su valor, entonces están optando por comprar productos ahora que están más baratos o que la moneda vale, para que cuando el empira pierda su valor, ellos tengan un valor monetario en un producto. La deflación es la situación de exceso de oferta que puede provocar una disminución generalizada de los precios o en una recesión económica. Para ello lo vamos a ver en esta imagen. La deflación se da cuando bajan los precios, al bajar los precios se reducen los beneficios de las empresas. Al reducirse la producción, esto genera un aumento en el desempleo porque hay que despedir trabajadores. Sí, disminuye la producción y esto reduce el consumo, lo que da un exceso de oferta de bienes y servicios. Así se da la deflación. El costo de la inflación en su gran mayoría es por la falta de adaptación de las economías a una situación inflacionista, y la podemos enumerar de la siguiente manera. Número 1, incremento de los impuestos. En este caso, los agentes económicos deberán pagar un mayor número de impuestos, no por un mayor nivel de renta, sino simplemente por el incremento de los precios. El número 2 es la redistribución de la renta, y es cuando la inflación perjudica tradicionalmente a los prestamistas,
beneficiando al prestatario. Así, en una situación inflacionista, las personas que tengan que hacer frente a un préstamo tendrán que devolver en términos reales una cantidad menor a la original. Quiere decir que tendrán que devolver dinero por el que le prestaron o intereses. Como podemos ver, la distribución de la renta va a ser diferente. El número 3 sería la incertidumbre que genera la inflación. Esta incertidumbre hace que los agentes económicos, ante el riesgo de que sus inversiones valgan menos, aumenten los tipos de interés, lo que afecta negativamente a la inversión y por tanto al crecimiento económico del país. La número 4 es la reducción de la competitividad de un país a nivel internacional. Lógicamente, cuando mayor sean los precios, más difícil será que los productos nacionales puedan ser comercializados a otros países, lo que obliga de esta forma al gobierno a mantener una tasa de crecimiento de precios similares o, mejor dicho, menores a los de los países en su entorno para poder competir con ellos. La principal consecuencia de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo, lo que quiere decir que con la misma cantidad de dinero se puede adquirir menos bienes y servicios porque su precio ha subido y a mayor inflación más caro es vivir, o lo que es lo mismo, a mayor inflación menos vale el dinero. Si comparamos, nosotros con 100 lempiras prácticamente solo tenemos $4 porque prácticamente nuestra moneda está devaluada, ha bajado su valor. Ahora vamos a hablar del índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor, con sus siglas IPC, es un indicador que mide la variación de los precios de la canasta básica y servicios en un país, Honduras, durante un determinado periodo de tiempo. La utilidad del IPC es un índice que se utiliza para medir el impacto de las variaciones en los precios en el aumento del costo de la vida. Como podemos ver, el proceso de elaboración del IPC consta de varios pasos. Para ello se seleccionan productos concretos que se asemejen al consumo de una familia, como pueden ser granos básicos, calzado y textiles, carburantes, transporte, servicios, y realiza un seguimiento de sus precios durante un determinado tiempo, delimitado y concreto, que suelen ser periódicos. Por lo general, las canastas básicas se actualizan en un promedio de 5 a 10 años. Los pasos que suelen seguirse para calcular el índice de precios: número 1 es que hay que fijar la canasta básica, y para ello se encuestan a los consumidores para elaborar lo que es la canasta básica fija. Esta canasta básica debe de incluir un promedio de 500 artículos divididos en subgrupos. ¿Cuáles pueden ser esos subgrupos? Alimentos, bebidas, calzado, viajes, educación, todos los sectores donde se ven involucradas el consumo familiar. Al averiguar los precios de cada bien en cada año, se utilizan las tablas de los años anteriores. Se utilizan las tablas de años anteriores. Esto quiere decir que una vez que yo ya encontré los artículos y los grupos en que voy a subdividir la canasta básica, voy a utilizar los años anteriores para fijar lo que es el índice de precios al consumidor para este año. El tercer paso es calcular el costo de la canasta básica, usando datos sobre los precios que tiene la canasta básica y servicios en momentos diferentes. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo del comercio en San Pedro Sula. Aquí tenemos los momentos diferentes porque están representados los mercados, los Banasupro, la Feria del Agricultor, aunque tenemos que tener en cuenta para fijar los precios de la canasta básica también las pulperías y las pequeñas tiendas. Todo esto tiene que formar parte de
los datos que necesitamos para crear el índice de precios al consumidor. Y lo que se hace es una comparación del precio que tiene el producto en cada uno de estos mercados. Como podemos ver en el ejemplo, hay arroz, harina, el valor que tiene en el mercado, el valor que tiene en el Banasupro y el valor que tiene en las ferias de los agricultores. Faltaría sumarle el valor que tienen las pulperías, para poder tener una tendencia de cuál es el precio que en realidad puede tener el precio de los frijoles. Una vez que nosotros ya encontramos los datos de precios de la canasta básica, entonces pasamos a elegir un año base y calcular el índice de precios que hay que designar. Un año como base, que es el año de referencia con el que se compararán los demás. Una vez que elegimos el año base, se calcula mediante la fórmula y la aplicamos aquí en nuestro ejemplo. Tomar un año base quiere decir que si ahorita estoy en 2020, puedo tomar de referencia 2019, 2018, 2017. De esa tabla, como hablábamos en el paso número 2, vamos a tomar un año como referencia. Y ese año base lo vamos a dividir utilizando la siguiente fórmula. Sería precio de la canasta básica del año 2020 entre el precio de la canasta básica del año base o del año que nosotros escogimos anteriormente, que puede ser 2019, 2018, 2017, el año que nosotros elijamos para tener una comparación. Lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el nuevo índice de precios del consumidor de la nueva canasta básica. Realizar el cálculo del índice de precios al consumidor, se tienen que tomar en cuenta los artículos que más consume la mayoría de la población. Se deben visitar los establecimientos que la gente más utiliza. Recordemos que las pulperías, los supermercados son sitios mayormente visitados. Ya los que vamos ya, como quien dice, a Walmart, a la colonia, ya tenemos otro estatus. Entonces no pueden quedar por fuera estos pequeños, que es donde más va la población. Y tenemos que ver la tendencia de consumo de la población, qué es lo que más consumen. Si alimentos, si ropa, si carros, todo esto se incluye dentro del cálculo del índice de precios al consumidor de un país. También se usa para medir la inflación y los economistas utilizan el índice de precios al consumidor que a través de una cifra expresa el crecimiento medio de los precios de los bienes durante un periodo de tiempo y utilizan la siguiente fórmula, donde el índice de precio actual menos el índice de precio histórico se divide entre el precio actual y se multiplica por 100. Y esto los ayuda a medir la inflación. ¡Ay, Dariela! En el cálculo del índice de precios al consumidor debe de tomarse en cuenta dos rasgos fundamentales para que sean ciertos. Quiere decir que para que sea creíble, debe de ser representativo y fiable, de forma que se seleccione una muestra representativa y ponderada de todos los productos y servicios de los principales consumidores. Número 2, debe ser medible y comparable con el espacio y el tiempo. Esto es que puede asemejarse y compararse con la misma medida en diferentes tramos del tiempo y además sea semejante al resto de los países. Para ello vamos a ver una imagen donde dice que se debe de seleccionar una muestra representativa. Debemos de incluir una familia donde se integre todos sus miembros, ya que cada uno tiene diferentes consumos. Debe de incluirse todos los grupos o todos los gastos que se pueden llevar a cabo dentro de un núcleo familiar, alimentación, transporte, salud, etc. Y cuando hablamos que debe de ser medible, debe de incluir todos los productos de la canasta básica. Y cuando debe de asemejarse en tiempo y espacio, quiere decir que no voy a incluir productos que ya no se utilizan. Por ejemplo, ya no utilizo una bicicleta, pero sí utilizo una motocicleta, entonces debo de incluir el gasto de gasolina que me va a generar esa motocicleta.
Entonces aquí hablamos de que debe de asemejarse a los productos que se utilizan en los países del resto del mundo, porque no es que andamos diferentes, casi consumimos los mismos productos. Tenemos que estar iguales, no vamos a incluir el consumo o poner ahí un carruaje cuando ya no se utiliza. Si lo que utilizamos es un carro, entonces deben de ser verificables, deben de ser confiables para la población y que la población sepa que tiene una canasta básica realizada por un índice de precios donde se debe de estar por debajo del ingreso que obtienen las personas. Recordemos que un índice de precios no puede ser mayor, o una canasta básica no puede tener un precio mayor al salario que genera una persona promedio, porque entonces no sería una canasta básica para una familia porque no la puede comprar. Entonces tiene que estar por debajo de ese valor, y es ahí donde se entra la fijación de precios y los salarios. Gracias, jóvenes, por su atención. Les dejé unos enlaces de unos videos referentes a los temas para que tengan una mejor comprensión de lo que es la inflación y el índice de precios al consumidor. Síganse cuidando y, como siempre, se les extraña.